hermana, ¿por qué vas tan rápido? No hay prisa para llegar a donde vamos. Ay, Ernesto, pero sí estoy siendo muy responsable. Además, ni siquiera he rebasado el límite de velocidad. Debe ser el viento sobre mi cara lo que hace que me parezca que vamos rapidísimo, ¿eh? Oye, Ernesto, ¿sabes qué pregunta me ha taladrado la cabeza desde hace tiempo? ¿Cuál? Pues que todos estos automovilistas y yo tenemos un acuerdo implícito de respetarnos mientras conducimos. ¿Te mueves? Mara. Bueno, eso de implícito lo pongo en duda, ¿eh? Acuérdate que hay un reglamento de tránsito que tiene valor legal. Ahí se estipula la velocidad máxima a la que todos podemos ir o el sentido del movimiento. Más que implícito, yo diría que es bastante explícito, ¿eh? Sí, eso lo entiendo. A lo que me refiero es que a pesar de que están esas reglas, nosotros decidimos seguirlas e interactuar en función de ellas. Es como cuando juegas un juego, valga la redundancia. Arreglas que los involucrados deben seguir unas reglas, pero es basados en esas reglas que los jugadores hacen sus movimientos para ganar. O sea, me estás haciendo pensar en el fútbol, ¿eh? Hay reglas muy bien establecidas, como lo que es el fuera de lugar, o las situaciones en las que hay un tiro de esquina o saque de banda. Y aún así tenemos jugadas impresionantes y estrategias impactantes, ¿eh? Ajá, exactamente. Lo mismo sucede cuando manejamos. Aunque hay un reglamento de tránsito y aunque yo lo respete de principio a fin, pues yo puedo elegir tomar ciertas decisiones que te hagan pensar que yo soy una gran conductora. Bueno, eso asumiendo pues que sí vas manejando, amiga, ¿eh? Pero mira nada más, con este coche improvisado y en este set, la pantalla verde, pues no llegaríamos ni a la esquina, amiga. Ay, Ernesto, déjame imaginar los escenarios para que te pueda contar las preguntas que me vienen a la cabeza. Perdóname, Mara. Bueno, ya, cuéntame, ¿qué tienes en la mente? Pues creo que la pregunta que me atormenta desde hace días tiene que ver con que creo que todas las situaciones de la vida son juegos. No en el sentido de que son de broma o simulaciones. No, más bien es que todas las situaciones que involucran humanos en las que los individuos se relacionan pueden ser explicadas bajo la idea del juego. Mara, ¿sabes que esto que estás diciendo literalmente es la teoría de juegos? Sabes la definición, pero solo no te sabías el nombre. Vamos a ver la siguiente cápsula para que todos lo podamos entender mejor, ¿va? Va, oye, pero vamos a ir manejando, ¿no? No, Dismara. Mejor vámonos aquí al set. El que Ditmara haya dudado al usar la palabra juego para explicar la pregunta que le ha dado vueltas es una situación natural. Parecería que usar la palabra juego nos hace pensar que estamos trivializando, es decir, dándole menos importancia o interés a un suceso. Sin embargo, el que la teoría de juegos reciba este nombre tiene una razón clara. Se habla de juegos porque hay una lógica y una estrategia detrás de cada decisión que se toma. De allí que la definición de la teoría de juegos sea la del estudio de las formas en las que las opciones interactivas de agentes económicos producen resultados con respecto a las preferencias de dichos agentes y que dichas soluciones hayan sido intencionales. Para entender la definición, iré por partes. Cuando menciono a un agente económico, lo que quiero decir es que se trata de una entidad con preferencias. Es decir, que si tú te encuentras por elegir entre dos opciones, digamos entre elegir un plátano o una manzana para desayunar, entonces eres un agente económico que al final va a preferir una fruta sobre otra. Dichas preferencias para los teóricos del juego están basadas en un proceso de decisión racional y, por tanto, reciben el nombre de utilidad. La utilidad se localiza en una escala subjetiva de bienestar que está dado por un objeto o un evento. Es así que la definición de la teoría de juegos, bajo el ejemplo de qué fruta vas a elegir para desayunar, lo que implica es que tu decisión para romper el ayuno sea objeto de estudio para poder conocer las implicaciones que tiene esta decisión que tomas, ya sea en la dinámica de tu casa o en la del mercado de donde vives. De allí el que Ditmara considere que el que los conductores sigan las reglas estipuladas en el reglamento de tránsito y, además, respeten las normas implícitas, como que los autos deben mantenerse sobre un mismo carril a una velocidad constante, bien podría comprenderse desde la teoría de juegos. ¿Qué implicaciones tienen las decisiones que toman los automovilistas cuando se conduce en una avenida altamente transitada? ¿Será posible evitar los embotellamientos vehiculares si, en vez de permitir que los humanos sean quienes tomen las decisiones de conducción, hacemos que sean los autos los que decidan?
La teoría de juegos, por tanto, explica aquellas actividades en las que las reglas, las estrategias y los resultados están definidos por parámetros matemáticos. La manera en la que dichas estrategias y resultados son representados de manera gráfica es a través de un árbol, que en las matemáticas se llama grafo. Un grafo es un conjunto de nodos o vértices y de aristas o enlaces. Estos mismos conceptos los revisamos en nuestro episodio de redes. En el de un grafo o un árbol, cada jugada es representada por un nodo. La primera jugada recibe el nombre de raíz del árbol. Un juego está representado por varias jugadas, lo que en el caso del árbol se ve como un conjunto de nodos conectados por aristas. Las ramas que tiene el árbol son los posibles resultados del juego, por lo que es posible ver cómo en cada jugada se abren varias posibilidades de resultados. A lo largo de este programa, explicaremos cómo un grafo puede ser explicado a través de un juego en específico, el de NIM. Como acaba de mencionar Dominique, los juegos matemáticos tienen reglas y parámetros bien establecidos. En nuestro ejercicio del día de hoy revisaremos el juego de NIM. El juego de NIM es un no matemático y de estrategia, que consiste en acomodar 16 objetos similares en filas. En cada turno, cada jugador debe retirar al menos una y el número que desee de fichas de una misma fila. El propósito del juego es evitar quitar la última ficha, por lo que quien se quede con la última va a perder. Bueno, antes vamos a acomodar las piezas. Tendremos 4 filas en forma piramidal. La primera fila tiene una ficha. Abajo estará la segunda fila que tiene 3 fichas. La de abajo es la tercera fila y tiene 5 fichas. Y la última fila, la cuarta, tiene 7 fichas. Ernesto, hagamos varias partidas, ¿vale? Ok. Esta primera que sea para explicar el juego y las siguientes que sean para mostrar cómo se ven con un grafo. Ok, muy bien. ¿Va? Venga. Tú empieza esta y la que sigue yo y así una y una. ¿va? Ok, me parece excelente, sí. Va. Una vez acomodadas las piezas, ahora sí, comienza, Ernesto. Ok, mi primer movimiento será quitar 2 fichas de la segunda fila. Ok, yo quitaré la ficha única de la primera fila. Ok, ahora yo quitaré 3 fichas de la base de la cuarta fila. Yo quitaré 2 fichas de la tercera fila. Y yo voy a quitar las 4 fichas de la cuarta fila. Muy bien. Ahora yo voy a quitar 3 fichas de la tercera fila. Ahora yo pues ya perdí, Dimara. Me quedé con la última pieza y eso cuenta como perder, ¿no? Sí. Pues si te hace sentir mejor, alguno de los dos iba a perder. Pero ahora que ya explicamos cómo se juega, ¿qué te parece si vamos a explicar un grafo y cómo tiene que ver con el juego de NIM? Ok, me parece excelente, compañera cumpleañera. Ahora vamos a acomodar las piezas. Vamos a utilizar solamente 4 piezas, porque si usamos las 16 nos va a tomar una buena cantidad de tiempo, entonces mejor 4. Va. ¿Ok? Pues podría parecer un cómodo simple, pero a continuación veremos que todo es más complejo de lo que parece. De hecho, vamos a ver el grafo. En el nodo raíz vemos cómo están acomodadas las fichas como las tenemos aquí. Además se ven 4 nodos y si vemos con atención identificaremos que en cada nodo hay una ficha menos. Esto es porque cada nodo representa las 4 opciones que se obtienen de quitar piezas en cada fila. Ahora podemos ver cómo de cada uno de los 4 nodos salen 3 enlaces y 3 nodos, a excepción de uno de ellos del que solo salen 2 nodos. Esto es porque para cada nueva posibilidad se puede quitar una pieza de cada nivel. Si nos damos cuenta, vemos que con cada nodo que crece hacia afuera hay una posibilidad de movimiento. Este grafo o árbol lo que nos muestra es que con cada movimiento o nodo se abren posibilidades nuevas, ¿no? Esta situación deja claro el por qué la teoría de juegos es empleada por las matemáticas, pero también por las ciencias sociales. Cuando a las personas se nos presentan situaciones en las que tenemos que elegir, también podemos considerar que se nos abre un árbol con distintas posibilidades. Incluso más que hablar de ciencias naturales o sociales, nos podríamos poner filosóficos en relación a esta idea de las opciones que se abren con cada decisión, ¿no? No por nada la filosofía es la raíz de todas las ciencias. Y regresando a la teoría de juegos y de los grafos, al final cuando se acaban las posibilidades de movimientos, se dice que tenemos un nodo final. Ahí es cuando el juego se ha acabado. Pero si todavía tenemos otra jugada, entonces de ahí podría salir otro nodo.
Ujú. De esta manera vemos cómo una partida de NIM puede ser representada gráficamente, de tal manera que cada nodo es una jugada y en total, con todo el grafo se muestran todas las posibilidades de jugada. Los grafos, la teoría de juegos y el juego de NIM son elementos con una carga matemática muy importante. Lo interesante es saber qué relación existe entre los tres. Lo mejor será preguntarle esto a una matemática, así que vamos a ver la primera parte de esta entrevista que le realizamos. Estamos con la doctora Rocío Sánchez López, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rocío, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Hemos estado en el programa haciendo algunas jugadas del juego de NIM, ¿no? Y básicamente cuando uno juega al juego de NIM también estamos haciendo como teoría de juegos, teoría de grafos. Entonces, ¿qué relación tienen estos tres elementos? Bueno, para empezar, un juego NIM pertenece a una clase de juegos llamado juegos combinatorios, ¿sí? ¿En qué consisten estos juegos combinatorios? Aquí es donde ambos jugadores conocen siempre el estado del juego y el conjunto de movimientos disponibles. Esto es en primera instancia. Después, sabiendo todo esto, pues si yo quiero conocer una estrategia ganadora, pues lo más conveniente es considerar todos los posibles escenarios de nuestro juego, durante nuestro juego, y para esto es deseable construir pues un modelo que represente a cada uno de ellos, y es aquí donde entra la teoría de grafos. Cuando hablamos de juegos como el juego de NIM, por ejemplo, ¿cuál es la lógica matemática que se utiliza? ¿Cuál es la lógica matemática que está detrás de él? Pues en sí consiste pues como en anticiparse a los movimientos de el adversario. El juego tipo NIM siempre es de dos jugadores, entonces siempre es como tratar de anticiparse al adversario, ¿sí? Y entonces aquí, pues como ya había mencionado previamente, pues lo que nos conviene es tener un modelo, una representación geométrica de los posibles estados. Entonces, pues aquí jugamos con una gráfica, o un grafo. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo una representación. Esta podría ser mi representación de mi posible juego, los posibles estados. Y aquí, pues bueno, ¿qué es lo que me estaría representando cada puntito de estos? O sea, cada uno de estos nodos o puntitos, pues estaría representando un posible estado del juego. Dependiendo de los posibles acontecimientos, representa cada estado. ¿Y cómo voy a relacionar estos puntos? Pues los voy a relacionar a través de flechitas, ¿sí? Yo voy a decir que si yo puedo ir de este estado hacia este otro estado a través de el proceso de movimientos en el juego, entonces voy a poner una flechita de este punto a este punto. Y entonces aquí pues encontramos cómo encontramos a la estrategia ganadora. Pues bueno, básicamente me gustaría encontrar en esta representación pues los puntos en los cuales yo pueda tener pues una posición ganadora. Rocío, otro elemento matemático que se utiliza en los juegos de NIM es la teoría de conjuntos. ¿Qué nos podrías explicar al respecto? Sí, la teoría de conjuntos, ¿cómo juega aquí en este tipo de situaciones? Como había mencionado, cuando nosotros modelamos a través de una gráfica o un grafo, tenemos puntos los cuales nos representan, ¿cómo se dice? Estados ganadores y puntos en los que no. Entonces, básicamente, a nuestra gráfica la podemos dividir como en dos conjuntos, ¿sí? O sea, dos conjuntos. ¿Cuáles serían esos dos conjuntos? Los conjuntos, el conjunto, mejor dicho, en el cual yo siempre voy a tener una posición ganadora, y el complemento, es decir, el conjunto donde pues siempre que caiga ahí en esos elementos, pues tengo las de perder, ¿sí? Entonces la idea de este tipo de juego es siempre partir a las situaciones en dos conjuntos, los estados del juego en dos conjuntos, ¿sí? Entonces pues aquí entra lo que es pues tratar de encontrar ese conjunto ganador, ¿no? Con estados ganadores.
Rocío, pues es muy interesante lo que nos compartes. Muchas gracias por estos consejos y la analogía del juego con las matemáticas, que es muy interesante. Nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Oye, Ernesto, ahora con todo esto que hemos visto hasta ahora, me estoy acordando de cuando hemos hablado del ajedrez, de las jugadas y de cómo las matemáticas nos ayudan a explicarlas. Pues así es con el juego de NIM, Mara, que ha sido resuelto y calculado en términos matemáticos. Esto permite determinar el jugador que ganará y los movimientos ganadores para el jugador que abre. Oye, a ver, espera, ¿cómo que el jugador que abre es el que gana? Bueno, me refiero a que el que comienza, pues. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, hay todo un teorema que establece toda esta situación ganadora para el jugador que hace el primer movimiento. Con que todo este tiempo lo supiste, ¿eh? Por eso aceptaste hacer la primera jugada. Pero, ¿y luego por qué no ganaste? Pues porque me falló mi estrategia, me emocioné mucho por saber que tenía la ventaja, yo qué sé, Mara. Pero bueno, mira, mejor vamos a ver la siguiente cápsula donde se explica el teorema que establece el que yo te debía haber ganado. Okay. El que Ernesto haya tenido ventaja sobre Ditmara para ganarle responde a que el juego de NIM tiene una estrategia que describe el cómo se puede ser el vencedor en una partida. Esta estrategia es un teorema. El teorema dice lo siguiente: en una partida de NIM, el jugador que hace el primer movimiento tiene una estrategia ganadora si y solo si la suma del tamaño de las filas es diferente a 0. Si esto no se cumple, entonces el segundo ganador es quien tiene las de ganar. Antes de continuar, debemos recordar que un teorema es un resultado que ha probado ser verdadero, valiéndose de hechos y operaciones que ya han sido descritos con anterioridad. Así que vamos a probar este teorema del juego de NIM. Asumamos que X es el tamaño de las filas antes de que existan movimientos. En las jugadas que hemos visto antes, tuvimos 4 filas. Entonces la fila 1 se representa como X subíndice 1 y la fila 2 es X subíndice 2, la 3 es X subíndice 3 y la 4 es X subíndice 4. A su vez, Y representa los tamaños correspondientes de esas filas después de que se hizo un movimiento. Es decir, que si la cuarta fila, es decir, X subíndice 4, tiene 7 fichas y se le quitan 3, entonces tenemos una resultante de 4 fichas y por tanto Y subíndice 4 es igual a 4. El teorema dice que la suma de las filas del primer jugador debe ser diferente a 0. Es así que debemos usar S es igual a X subíndice 1 más X subíndice 2 más X subíndice 3 más X subíndice 4. Además, debemos sumar T es igual a Y subíndice 1 más Y subíndice 2 hasta Y subíndice N. Si el movimiento se hizo en la fila K, tenemos X subíndice I es igual a Y subíndice I. Y diferentes a H, además de que X subíndice K es mayor que Y subíndice K. A este teorema se le suman 2 lemas. El primer lema es que si S es igual a 0, entonces T es diferente de 0, sin importar el movimiento que se haga. El segundo lema dice que si S es diferente de 0, es posible hacer un movimiento para que T es igual a 0. Estos lemas a su vez se comprueban, pero para esa demostración te la podemos dejar de tarea para que la investigues. Este es uno de los teoremas que explican los movimientos del juego de NIM y que seguramente Ernesto conocía de antemano, de manera que aceptó sin chistar hacer el primer movimiento en el primer juego con Ditmara. ¿Será posible que si tenemos teoremas y todo el lenguaje matemático que explique los movimientos y jugadas, podamos enseñarle a una computadora a jugar NIM? La respuesta es sí. De hecho, se pueden usar lenguajes de programación para que puedan ser implementados por computadoras para que ellas jueguen NIM. Al inicio de la década de los años 40 del siglo pasado, se desarrolló la Nimatron, una computadora que le permite a un jugador humano enfrentarse a ella. La computadora está conformada por focos acomodados en 4 filas de 7 de ellos en cada una. Gana el último en apagar un foco. Para cuando Nimatron fue presentada, se jugaron 100,000 partidas durante su exhibición en la Feria Mundial de Nueva York, que se basaba en la idea de exponer cómo sería el futuro y tenía como propósito presentar novedades.
Nimatron es considerada la primera computadora construida especialmente para calcular un juego y también la primera para jugar NIM. Aquellos jugadores que lograban ganarle a la computadora obtenían una moneda que decía campeón de NIM. En los años subsecuentes se continuaron construyendo computadoras capaces de enfrentar humanos para que uno de los dos ganara una partida de NIM. El lenguaje matemático no solo puede ser aprendido y manejado por los humanos, sino también por las máquinas. ¿Será posible que haya una relación entre los juegos y la inteligencia artificial? Continuamos con la doctora Rocío Sánchez López. Rocío, bienvenida de vuelta. Gracias. Rocío, ¿es posible crear algoritmos basados en la teoría de juegos y en la teoría de conjuntos y hacer que una computadora sea invencible? Hay que ponerle muchas restricciones a los juegos que se quieran implementar en una computadora para hacer a la computadora invencible. Es muy complicado en general poder decir o tratar de construir una computadora así invencible. Ajá. Es un problema bastante complicado. Por ejemplo, tan solo ahí tenemos al ajedrez, ¿no? Se han hecho varios algoritmos, pero aún así no es siempre posible esto. Dependiendo del juego, la cantidad de situaciones o posibles escenarios que se puedan derivar de este juego crece exponencialmente, ¿no? Entonces hay que considerar cada estado del juego y aparte no es lo mismo tener el programa en el juego que la persona que está jugando, ¿no? La computadora está programada para seguir cierta línea. Ajá. El algoritmo nos dice hay que seguir cierta línea, pero el ser humano tiene la posibilidad de cambiar de opinión en cierto punto del juego. Doctora, el que las partidas en un juego de NIM sean implementadas a través de una programación computacional, ¿esto quiere decir que podría estar relacionado también con la inteligencia artificial? Bueno, aquí la pregunta sí es un poquito delicada también porque, esto nos daría a entender como que cualquier cosa que nosotros quisiéramos programar o que pudiéramos programar siempre va a estar relacionada con la inteligencia artificial y esto no necesariamente es cierto, ¿sí? Pero sin embargo aquí en particular el juego NIM sí es de interés en la inteligencia artificial justo porque toda la teoría que se desarrolla alrededor de este juego pues particularmente sirve en inteligencia artificial para planificación y programación automatizada, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sí está relacionado con la inteligencia artificial. Doctora, hemos hablado de muchos conceptos matemáticos que están involucrados en esta teoría de juegos. En particular, en el juego de NIM, ¿existen otros conceptos matemáticos involucrados de los que no hayamos hablado? Es decir, ¿podríamos decir que a veces un juego simple podría ser más complicado de lo que parece? Sí, aquí otro concepto matemático que tenemos que considerar que es muy importante es la combinatoria, ¿sí? Aquí, como ya mencionaba también en otras preguntas, dependiendo del juego vamos a tener diferentes escenarios, ¿no? Y entre más escenarios tengamos es más difícil poder decidir si nuestro juego tiene una estrategia ganadora o no y cómo la encontramos aparte, ¿no? Entonces, dado mi juego, mi pregunta sería, ¿cuántos posibles escenarios puedo tener? Entonces ahí es donde entra la combinatoria. Rocío, pues muchas gracias por tu tiempo. Es muy interesante lo que nos compartes y los consejos que nos das. Te acompañamos a el final del programa y nosotros continuamos en el set de Jóvenes en Tema. Hemos llegado al final de nuestro programa. En este episodio aprendimos un juego basado en elementos conceptuales muy relevantes que nos puede ayudar a pensar matemáticamente. También aprendimos que aunque un juego parezca simple, puede ser más complejo, ¿eh? Y no por eso deja de ser divertido y un buen pasatiempo. Sobre todo este tipo de juegos nos ayuda a ejercitar el cerebro. Queremos saber si ya jugaban NIM o si ahora comenzarán a hacerlo. Pueden compartirnos sus comentarios en nuestro Facebook, cuya dirección electrónica pueden ver aquí en pantalla.
Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.